Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 2, 74, parte quinta. La filosofía moderna de los siglos XVII y XVIII. Capítulo 2. Hobbes, 405. La ciencia. Según Hobbes, ciencia y filosofía coinciden perfectamente y coinciden incluso en aquella parte de la filosofía que se llama filosofía prima y que considera los conceptos fundamentales comunes a toda ciencia. El único objeto de la ciencia y de la filosofía es la generación, es decir, el proceso causal de donde toman origen las cosas. Hobbes interpreta el concepto tradicional de la ciencia como conocimiento de las causas en sentido restrictivo, o sea, como conocimiento de las causas generatrices, de las causas que pueden producir la cosa considerada. Dado este sentido estricto, se debe excluir del ámbito de la ciencia y de la filosofía la teología, ya que no se puede aducir con certeza la causa generatriz de Dios. Y también se debe excluir de la misma la doctrina de los ángeles, y en general de las cosas incorpóreas que no tienen generación. Estas exclusiones se fundan en el principio de que donde no hay generación, tampoco hay filosofía. Por otro motivo fundamental, o sea, porque no tienen carácter de raciocinio, se excluyen también de la ciencia la historia, tanto natural como política, que, aunque muy útil para la filosofía, es conocimiento que depende de la experiencia o de la autoridad, pero no del razonamiento. Toda doctrina que nazca de una inspiración o revelación divina, porque no es adquirida con la razón. La doctrina del culto divino, que depende de la autoridad de la Iglesia y pertenece a la fe y no a la ciencia. Y finalmente, todas aquellas doctrinas falsas o que no están bien fundadas, como por ejemplo la astrología y en general las actividades adivinatorias. La concatenación de las proposiciones en el discurso científico expresa, según Hobbes, la conexión causal por la cual de una causa determinada se genera un efecto determinado. Hobbes llama a este tipo de demostración a priori y afirma que la misma es posible para los hombres solo para aquellos objetos cuya generación dependa del arbitrio de los mismos hombres. En este sentido, son demostrables los teoremas de la geometría que conciernen a la cantidad. En efecto, dice Hobbes, las causas de las propiedades de cada una de las figuras geométricas son inherentes a aquellas líneas trazadas por nosotros mismos y la génesis de las figuras mismas depende sólo de nuestro arbitrio. De modo que no necesitamos para conocer la propiedad de una figura, sino considerar todo lo consiguiente a la construcción que hacemos al dibujarla. Precisamente porque somos nosotros mismos los que creamos las figuras, hay una geometría y esta es demostrable. También son susceptibles de demostraciones a priori la política y la ética, es decir, la ciencia de lo justo y lo injusto, de lo equitativo y de lo inicuo. En efecto, sus principios, los conceptos de lo justo y de lo equitativo y sus contrarios, se conocen porque nosotros mismos creamos las causas de la justicia, esto es, las leyes y las convenciones. En todos estos casos, podemos formular o aceptamos por convención la definición de la causa generatriz, dado que esta causa generatriz es una operación propia nuestra, y de esta definición propuesta como principio deducimos los efectos engendrados por aquella causa. Ahora bien, para las cosas naturales, producidas por Dios y no por nosotros, semejantes demostraciones a priori no son posibles. Solamente son posibles demostraciones a posteriori, que se remontan de los efectos, es decir, de los fenómenos a las causas, que pueden haberlos engendrado. En este caso, nuestras conclusiones no son necesarias, sino sólo probables, porque un mismo efecto puede haber sido producido de modos muy distintos. Según Hobbes, la física es ciencia demostrativa
en este sentido del término. Sin embargo, necesita de la matemática, ya que su concepto fundamental es el de movimiento, y el movimiento no se puede entender sin el concepto de cantidad que es propio de la matemática. Pero en cuanto se sirve de la matemática, viene a ser susceptible de demostraciones a priori y puede ser llamada matemática mixta, en comparación con la matemática pura, que se ocupa de la cantidad en abstracto y no necesita de la consideración de otras cualidades. Las partes de la física, como la astronomía, la música, se diferencian entre sí según la variedad de las especies y de las partes del universo.